Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. La palabra del Señor la leemos así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. We read in the name of Padre, the Son, the Father, and the Holy Spirit. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Father, we give you thanks in this night, Y te pedimos que nos hables, Señor, and we ask you to y speak que to nos us, reveles Lord, tu palabra en esta and to noche. reveal your word in this night. Te pido que abras todo oído al entendimiento de tu palabra, I ask that you open every ear for para understanding poder, of the Señor, word, caminar en rectitud so we can walk in the right y path, podamos entender lo que tú nos quieres hablar. and we can understand what you want to speak to En el us. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Puede tomar su lugar, hermano. You can take your seat, brethren. Hoy le voy a hablar acerca de la importancia Today I'm going to speak about the importance de saber usar bien la palabra de Dios. of knowing how to use the word of God correctly. Porque vivimos ahorita mismo en un tiempo donde mucha gente cita la palabra o cita la Biblia, Because right now we live in a time where people cite the Bible, pero no todas las personas lo interpretan correctamente. but not all people interpret it correctly. ¿Sabe que a veces las personas usan versículos para justificar sus acciones? Sometimes people use verses to justify their actions. A veces usan versículos para hacer doctrinas, They use verses to make doctrines para pensamientos que no reflejan para nada el corazón de Dios. or for thoughts that do not reflect the heart of the Lord. Y esto pasa cuando se saca fuera de contexto la palabra del Señor. And this happens when the word of God is taken out of Y context. sabe que eso produce confusión y produce error. And it produces confusion and errors. Amén. Amen. Hoy le voy a hablar acerca de cómo estudiar bien la palabra del Señor. So La I'm going- importancia de esto. I'm going to speak to you about how important it is to study the word of the God. Imagínese un cuadro, una pintura de arte. Imagine a painting, a work of art. Si un cuadro no tiene el marquito, If the frame does not have a marking, se ve incompleta la obra de arte, ¿sí o no? the work of art looks incomplete. Usualmente tiene un cuadro. Usually it has a frame, Si no, perdería la esencia de la imagen. or it would lose the essence of the image. O imagínese usted, Or imagine, usted no puede ver una película. A ver, ¿cuántos ven películas aquí? you can't watch a movie. How many watch ¿Cuántos pagan movies? el Netflix más caro? Aleluya. How much pay the most expensive Netflix? No, usted no va a poder entender una película con solamente ver una escena, You're not going to understand the movie with just seeing one scene. ¿sí o no? Yes or no? A veces yo me pongo a ver una película y digo, sí, vamos a ver una película. Sometimes I say, okay, let's watch a movie. Me despierto como a la mitad, hermano, ya va a la mitad de la película. I wake up halfway Y yo digo, ¿y ese es bueno o es malo? and I say, is he good or bad? Ya me perdí la película, ya no sé qué está pasando. I already missed the whole movie. I don't know what's going on. Entonces, tampoco puedes entender un versículo de la palabra sin saber qué fue lo que ocurrió antes, So we can't understand a verse of the Bible if we don't know what happened o lo que before, pasó después, o a quién se le fue dirigido. or what happened afterwards, or who is it directed for. Entonces, la palabra nos llama que nosotros tenemos que ser obreros aprobados, So the word of God speaks to us so we can be workers, personas que manejen correctamente la palabra del Señor. people who drive the word of God Que correctly. tenemos que entender el mensaje de cómo el Espíritu Santo fue que lo inspiró a ser escrito en ese momento. We have to understand how the Holy Spirit inspired the verse to be written in that time. ¿Usted no ha escuchado alguna vez que usan la palabra como si fuera un ¿cómo se llama? Un spell, un hechizo, como si tuviera un poder así solo? You haven't heard the word of God being used as a spell, like if it had a power, Y entonces la gente comete el error. and so they make an error, Y se comete el error por ignorancia. and they commit the mistake for Y cuando ignorance. se comete este error, And when they make this mistake, la persona que lo hace viene a traer a otras personas y los mete en ese mismo error. the person that does it brings other people and makes the same mistake with Y them, entonces ahora todo el árbol está creciendo chueco. and now the whole tree is growing crooked. Solamente porque no supieron entender bien la palabra del Señor. Just because they didn't know how to understand the word of God correctly. Ahora yo por eso siempre le digo, y se lo vuelvo a repetir ahora si puede, tome nota. That's why I always say, and I'm going to tell you, take Apunte. notes. Write things down. Es el trabajo de cada uno de nosotros It's the job of every single one of us estudiar la palabra. to study the word. Usted sabe un día que a lo mejor yo quise decir Marcos y dije Juan y a lo mejor me equivoqué.
You know, maybe sometimes I want to say Mark and I say John, and sometimes I get Y usted puede confused. estudiarlo. And you can study it. Obviamente yo siempre me cuido y para eso estoy, para estudiar la palabra del Señor. I always take care, and that's what I'm here for, to study the Word of Pero God. todos tenemos la responsabilidad de poner atención a la palabra cuando dicen amén. But we all have the responsibility to pay attention to the Word. Ahora, la palabra contexto, Now the word contexto, context significa, o sea, depende del sentido de una palabra, frase o fragmento determinado. is the meaning of a word, a phrase, or something that's been determined. Es el entorno físico de una situación, It's the external thing of a situation. ya sea político, histórico, cultural If it's political, historical, or o cultural, de cualquier otro hecho. or from anything else. Amén. Amen. Entonces, cuando leemos un versículo, tenemos que saber varias cosas. Si usted quiere apuntar, apunte, le voy a decir hoy. So if we read a verse, we need to know a few things. If you want to write it down, write it Primero, down. tenemos que saber qué es el contexto inmediato. First, we need to know what's the immediate context. A lo mejor hoy no hay muchos amenes, no importa. Vamos a estudiar la palabra del Señor hoy. Maybe today there's not going to be too many amens, but we're going to study the Word of God. Entonces, hoy, primero está el contexto inmediato. ¿Qué es eso, pastor? First, there's immediate context. What is that? Qué bueno que me preguntó. Good thing you asked. Son los versículos que están antes y que están después del pasaje que leemos. They're the verses that come before and after of what we read. Por ejemplo, For example, vamos todos a Filipenses 4:13. let's go to Philippians 4:13. ¿Qué es lo que dice? Ya les llevamos, la pastora me ayudó y lo tenemos aquí en la pantalla. We have it here on the screen. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han escuchado este versículo durante mucho tiempo? How many have heard this verse for ¿Para so qué es lo que long? usualmente se usa este versículo? What do they usually use this verse for? Cuando no podemos hacer las cosas. When we can do things. Yo lo he escuchado que se usa mucho para logros, I've heard it too para éxito, when you succeed, para fuerza física. for physical strength. Pero el contexto en lo que está hablando la palabra, But the context of what the word is speaking, el apóstol Pablo se está refiriendo a aprender the Apostle Paul is referring to learning a tener contentamiento to have contentment en cualquier situación, in whatever situation, que es la abundancia o la escasez. which is the abundance or the scarcity. Pero mucha gente la usa como si fuera una declaración mágica de un poder humano. But many people use it as if it was a human declaration. Pero eso es lo que nos enseña la palabra. Vamos a lo que dice Filipenses 4, versículos 11 y 12. Let's go to Philippians 4, Perdón, del 10 al 13. 10 to 13. Mire lo que dice. Dice, en gran manera, esto es antes de llegar al versículo, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cuando ese versículo se está hablando ahí, When that verse is being spoken there, estamos diciendo que nosotros tenemos completa dependencia de Cristo. we are saying that we have complete dependence on Christ. Cuando usted está pasando por una situación económica y algo le está yendo mal, usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. When you're going through an economic situation, you can say, I can do all things to Christ who strengthens me. Amén. Amen. Y vamos a poder entender la esencia de la palabra. And we'll be able to understand the essence of the word. Y no vamos a caer en el error de que a veces relajamos y decimos, ay, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, tenemos que hablarlo con revelación. And we will make the mistake when we fall in sin and we say, oh, I can do Y all cuando things to estudiamos Christ. bien la palabra, entendemos a qué se refería el apóstol Pablo. And when we study the word, we understand what the Apostle Paul referred to. Ahora, punto número 2, tenemos que entender el contexto del libro de lo que estamos leyendo. Point number 2, we have to understand the context of the book we're reading. Cada libro que encontramos en la Biblia tiene un propósito. Every book we find in the Bible has a purpose. Hubo un autor, There was an author, hay una audiencia there's an audience, y hay una situación que estaba sucediendo en ese tiempo. and there's a situation that was happening at that time.
Entonces, mire, vamos a 1 Corintios 6:19. Sorry, hija, que no leímos en inglés, lo vamos a leer ahora. Let's go to 1 Corinthians 6:19. Léalo conmigo porque quiero que absorba y entienda lo que le estoy tratando de enseñar. Let's read it together. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? It says, don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. ¿Usted ha escuchado ese versículo? Have you heard that verse? ¿Qué piensa cuando escucha ese versículo? What do you think when you hear that verse? Yo le voy a decir lo que yo lo pensaba todo el tiempo. This is what I thought the whole time. Que tengo que estar flaquito y que tengo que comer bien. That I have to be skinny and I have to eat well. ¿Sí o no? Porque digo, no, tengo que cuidar el cuerpo, tengo que tener salud. Yes or no? Because I said I have to ¿Cuántos take care han of my pensado body en and eso, have que tienen health. que tener salud? How many have thought that Bueno, they have to la have palabra health? del Señor va más allá. The word of God goes beyond that. Y vamos a la siguiente lectura bíblica, And let's go to the next reading. que es 1 Corintios, vamos a leer 6 del 12 al 20. 1 Corinthians 6, 12 to 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. This is what the word of God says. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, diga conmigo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿De quién está hablando ahí? De nosotros como iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. It says, you say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything. You say, food was made for the stomach and the stomach for food. This is true, though someday God will do away with both of them. But you can't say that our bodies were made for sexual immorality. They were made for the Lord, and the Lord cares about our bodies. And God will raise us from the dead by His power, just as He raised our Lord from the dead. Don't you realize that your bodies are actually parts of Christ? Should a man take his body, which is part of Christ, and join in to a prostitute? Never. And you don't realize that if a man joins himself to a prostitute, he becomes one body with her? For the scripture says, the two are united into one, but the person who is joined in the Lord is one spirit with him. Run from sexual sin. No other sin is so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God brought you to a high place, so you must honor God with your body. Amén. Dice que comas saludable. It says to eat healthy? No. No. Dice que cuides tu cuerpo de no caer en la fornicación. It says to protect your body to not fall into fornication. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Because the body is a temple of the Holy Spirit. Ahora, hemos escuchado muchas veces que se habla de otra manera. Now we have heard it being spoken for another reason. Pero si tan solo entendiéramos la esencia de lo que la palabra del Señor quiere decir, But if we understood the essence of what the Word of God wants to say, tuviéramos más cuidado de cómo usamos nosotros la palabra del Señor. we would be more careful with how we use the Word of God. ¿De qué sirve que no le metamos 2 hamburguesas triple, aleluya, al cuerpo? What
Why does it work if we put in 2 or 3 hamburgers to the body? Si lo contaminamos todo con aquello que nos mandó la palabra no hacer. If we contaminate it with what the word told us not to do, No hace sentido. that doesn't make any sense. Pensamos que estamos cuidando el cuerpo. We think we're taking care of the body. Pensamos que estamos comiendo pura hierba como si fuéramos, no sé, pura ensaladita. We think if eating only salads, Y pensamos que con eso estamos cuidando el cuerpo. and we think we're taking care of the body that way. Pero estamos cometiendo fornicación. Entonces estamos perdiendo todo el sentido de la palabra. But we're committing fornication and we're losing all the sense of the word. ¿Me doy a entender? Do you So, understand? tenemos que saber bien lo que está hablando la palabra del Señor. So we have to understand well what the word of God is saying. Punto número 3. Point number 3. Ahí está el contexto histórico y cultural. There is historical and cultural context. Y tenemos que nosotros que aprender las costumbres, comprender las costumbres And we have to understand the customs y el entorno de lo que estaba sucediendo. and the external what was happening Nos va a ayudar a entender mejor el texto. will help us understand better the text. Amén. Vamos a Juan capítulo 3 versículo 15. Let's go to John 13 verse 5. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. It says, and poured water into the basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. Hay lugares There are places que por alguna razón, that for some reason, cada cierto tiempo, every now and then, se lavan los pies, they wash their feet. como si fuera una doctrina, Like if it was a doctrine, como si fuera un ritual, like if it was a ritual, y no entendemos bien la palabra. and we don't understand the word correctly. La palabra nos está enseñando en lo que hizo Jesús. The word of God is teaching us what Jesus Para que did. usted entienda, era una cuando alguien llegaba a una casa, era una tarea de un siervo lavarle los pies a la persona que llegaba. When someone arrived to a house, it was the duty of a servant to wash the feet to whoever got Entonces, there. lo que Jesús estaba haciendo So what Jesus was es que doing les estaba enseñando a sus discípulos is that he was teaching his disciples en que tenían que servir al pueblo. that they had to serve the people. La palabra del Señor dice que Él era el maestro, The word of God says that he was the teacher. Él era el Cristo. He was the Christ. Y bien decían, And it said, pero era necesario que Jesús les enseñara este principio but it was necessary that God taught them this principle para que nadie se les subiera a la cabeza so that no one it didn't get to anyone's head, sintiendo que era mayor que los demás. feeling that they were better Sino than dijo que el everyone que else. aquel que se sienta mayor tiene que servir a los demás. But it said whoever felt better had to serve everyone else. Vamos a la siguiente, a leer lo que sigue. We're going to read what's next. No, ese no era. Aleluya. Entonces, no era algo para repetirse todo el tiempo, It wasn't something so it could be repeated all the time, sino era el principio del servicio. but it was the start of the service. Amén. ¿Está conmigo todavía? Are you still with me? Ok, punto número 4. Point number 4 Está el contexto general bíblico. is the general biblical context. ¿Qué tiene que decir esto, pastor? What does this mean, Pastor? Que un texto no puede contradecir el resto de la Biblia. That a text cannot contradict the rest of the Bible. Amén. Amen. Por ejemplo, For example, hay una parte en la Biblia en Santiago 2:24, there's a part of the Bible in James 4:24, 2:24. 2:24. Santiago, ¿ese no lo tiene? Se me olvidó ponerte eso. Ok, Santiago 2:24, búsquelo. James 2:24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. It says, so you see how God accepts someone as right with himself. The person must not only believe in God. He must also do good things to show that he has faith. Ahora, pero hemos leído en Romanos 3:28 But we have read in Romans 3:18 que dice that says que el hombre es justificado por fe that man is justified by faith sin las obras de la ley. without the works of the law. ¿Cuántos lo han leído? How many have heard it? Romanos 3:28. Romans 3:28. Entonces pareciera que hay una contradicción aquí. So it seems like there's a contradiction here. O sea, tengo que hacer las obras So I have to do the works para poder ser salvo. to be able to be saved. Y en Romanos dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
And and Romans says that the man is justified by faith without doing the works No of había the puesto law. atención en ese pequeño detalle, ¿ya? No one had paid attention to that small detail, right? Bueno, hay mucha gente que usa esto para entonces pensar que con las obras se va a ganar la salvación. There's many people that use this to think with the works they will earn salvation. Y hay personas que usan todo lo contrario. And there's people that use the Y contrary. yo digo, esas personas son los sinvergüenzas. And I say those people that have no shame. Porque dicen, bueno, yo solamente por la fe soy salvo, ya no tengo que hacer nada bueno. And they say, oh, just because I have faith, I'm saved. I don't have to do anything. Y entonces, en vez de ayudar a la gente, So instead of helping people, nada más le dicen, Dios te bendiga. they just say, God bless you. Porque le duele sacar dinero. Because it hurts to take out money. Porque le duele usar de su tiempo en las personas para ayudar. It hurts to help people and take time out of their day. Pero el contexto general que está hablando el apóstol Pablo, But the general context that the Apostle Paul is speaking, hablaba de que la fe nos salva, he was speaking that our faith saves us. y en Santiago And in James, habla de que la fe tiene que demostrarse con obras. it says that faith has to be shown through works. Y entonces ambas verdades se complementan. So both truths complement each Si una other. persona dice, yo creo en Dios, If someone says, I believe in God, soy salvo porque acepté a Jesús en mi corazón, I am saved because I believe I accepted God in my heart, pero él no ayuda a nadie, but they don't help anyone, él no ha cambiado en nada, they haven't changed in any way, sigue sus viejos caminos, they stay in cold ways, es muerta la fe. their faith is dead. No hay un cambio. There's not a change. Amén. Amen. So, la fe So faith tiene que ir acompañada por obras. has to be accompanied No by se works. contradice la palabra del Señor. The word of God does not contradict La itself. palabra del Señor se complementa cuando dicen amén. The word of God complements. How many say Entonces amen? tenemos que entender esto. So we have to understand this. Porque si usted no tiene este conocimiento, Because if you do not have this va a llegar understanding, fulanito y fulanita these people are going to come y le va a hacer un cuento ahí y usted se va a ser engañado. and they're going to tell you a story and you'll be fooled. Pero usted le dice, no, espérate, ¿cómo está eso? But if you say, no, how does that work? Pastor Raúl me enseñó que hay que leer bien. Pastor, my pastor taught me that we have to read correctly. Y ahí usted se pone a estudiar y entonces usted saca la verdad, amén. And you start studying and you learn the truth, amen? Usted está muy participativo hoy. You are very participant Aleluya. today. Está ocupado escribiendo. You're busy writing. Ahora, ¿por qué el contexto es importante? So why is context important? Primero, First, evita interpretaciones erróneas. it prevents wrong interpretations. Evita interpretaciones erróneas. It prevents wrong En interpretations. 2 de Pedro 3:16 In 2 Peter 3:16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. it says, speaking of these things in all of his letters, some of his comments are hard to understand, and those who are ignorant and unstable have twisted his letters to mean something quite different, just as they do with other parts of Scripture, and this will result in their destruction. Va a haber personas que no van a interpretar bien la palabra, hermano. There will be people that do not interpret the word correctly, Y la enseñanza que le van a estar dando a la iglesia and the teaching that you will be giving the church va a ser de perdición. will be for no reason. ¿Perdicization? No. For perdition. Va a ser de perdición. Will be for Usted perdition. tiene que estar bien entrenado en la palabra. You have to be very well trained in the word. Si usted tiene preguntas de doctrina de la iglesia, If you have questions of doctrine of the church, o si alguien en la iglesia le dice que algo está mal, usted viene y me pregunta a mí. or if someone tells you that that's wrong, you come and you ask me. Amén. Amen. Pastor, ¿es cierto lo que me dijo fulanito o fulanita, el hermanito o la hermanita? Pastor, is it true what this person told me? Y vamos a ir a la luz de la palabra, And we will go to the word of God, que solamente tiene que usar falda y no puede usar pantalón. that you can only use skirt and you can't use pants. Yo lo voy a llevar conmigo, I'm going to take you with vamos a me. estudiar la palabra del Señor We're going to study the word of y le God, voy a traer a la luz lo que dice la and I palabra. will bring you to light what the No word lo que says. piensa el pastor, Not what the pastor lo thinks, que dice la palabra. what the word says. Amén. Amen. Oh, que fulanita dice esto y lo otro. Ok, usted viene conmigo, me pregunta y vamos a lo que dice la palabra. Oh, that this person said this. You come with me and we'll look at what the word says. ¿Por qué? Porque tenemos que estar afilados en la palabra del Señor para no caer
en la interpretación errónea de las palabras Because we have to be sharp in the word of the God so we don't fall into false misinterpretation of the word y para no caer en perdición. and to not fall into perdition. Usted dirá, pastor, pero está en la misma iglesia aquí con usted. And you say, Pastor, but the church is here with you. El que estemos en la misma iglesia no quiere decir que una persona un día va a decir una tontería y puede estar equivocado. Just because we're in the same church doesn't mean that a person can say something dumb and they could be mistaken. Ya me empezó a mirar feo. Ok, vamos. You started looking at me Aleluya. ugly. Vamos a la palabra del Señor. Let's go to the word of God. Hay muchos falsos maestros que usan la Biblia para usar ideas contrarias a la palabra. There's many false teachers that use the word to go to the Y contrary. puede escucharse muy espiritual And they can sound very spiritual. y puede ser muy astuto. And they can be very astute. Inclusive te pueden citar la palabra de Dios. They could even recite the word of God. ¿Cómo va a hacer eso, pastor? How do they do that? ¿Cómo me pueden citar la palabra de Dios para hacerme caer en pecado o hacerme tropezar? How can they cite the word of God to make me fall into sin? Qué or to bueno make que me me fall? preguntó otra vez. Good thing that you asked. Mire lo que pasó en Mateo capítulo 4 versículo 6. Look what happened in Matthew chapter 4 verse 6. Mire lo que estaba pasando con Jesús y le dijo, ¿quién le dijo a Jesús? Satanás. And look what was Dice, happening. y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. It says, and said, if you are the Son of God, jumped off, for the scriptures say, He will order His angels to protect you, and they will hold you up on their hands, so you don't have to hurt your foot on a stone. Si usted no supiera que Satanás fue el que dijo eso, If you didn't know that Satan was the one that said that, ¿cómo se escucha? how does it sound? Escucha bonito, ¿no? It sounds beautiful. Oh, sí, Dios me va a proteger si yo me aviento al hoyo. Oh yes, God is going to protect me if I jump. Pastor, pero ¿dónde? ¿Por qué esa es la palabra de Dios? Because that's the word of God. Mire lo que dice en el Salmo 91, capítulo 11 y 12. Look what Psalms 91 chapter 11 and 12. El enemigo estaba citando el Salmo 91, 11 y 12. Se lo estaba citando la palabra a Jesús. The enemy was saying this to Jesus. Léalo conmigo para que se me despierte. ¿Qué dice? Read it with me. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra. Mire qué astuto. ¿En inglés? It says, for He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you don't ever hurt your foot on a stone. Wow. Wow. ¿Se da cuenta? Do you realize? No porque usen la palabra del Señor quiere decir que pueden estar en lo correcto. Not because they use the word of the God means that they're Te correct. puede estar simplemente tendiendo una trampa para hacerte caer, They could be laying a trap for you to make you fall. para engañarte. To fool you. Deceive you. Tienes que estar bien pilas. You have to be attentive. Amén. Amen? Tienes que estar despierto, hermano, You have to be awake, brethren, para no caer en el error. to not fall in the mistakes. Entonces, Satanás estaba citando la palabra del Señor, pero fuera de contexto. So Satan was citing the word of God, but out of context. Pero nuestro Señor Jesús, But our Lord Jesus, que pues se sabe la palabra, ¿no? Él quien lo va a engañar, well, He knows the word of God who's going to fool him. vino y le dijo en Mateo 4:7. He went and He told him in Matthew 4:7. ¿No está el 7? No, no está el 7. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. It says, you will not tempt your Lord, the Lord your God. Amén. Amen? So, nosotros tenemos que estar bien atentos a la palabra. So we have to be attentive to the word. Otro ejemplo que a lo mejor usted ha escuchado. Another example that you have probably heard. Ayúdeme. Help me. Mire, usted ha escuchado esto. Que dicen que el dinero es la raíz de todos los males. That they say that money is the root of all evil. ¿Usted ha escuchado eso? Have you heard this? ¿Usted está de acuerdo con eso? Are you in agreement with that? Ok, vamos a lo que dice la palabra. Let's go to what the word says. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Mire lo que dice. This is what it says. Porque raíz de todos los males es, ¿qué es? El amor
al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. It says, for the love of money is the root of all kinds of evil, and some people, craving money, have wandered themselves from the true faith and pierced themselves with many sorrows. El dinero no es malo. Money is not evil. Usted y yo necesitamos el dinero para poder comprar las necesidades que tenemos. You and I need money to be able to buy the necessities that Usted we no va a need. llegar a la Walmart y decir, hey, deme 2 cajas de chuleta, 2 de pechugas, 2 de bisteces, You're not going to go to Walmart and ask for all kinds of things y decirle que Dios se lo pague. and say that God will pay for it. Inténtelo a ver cómo le va. Try it and let's see how it goes. Ahora, si le funciona, voy a ir con usted para que me den a mí también. No, no es cierto. If it works, I'll go with you. ¿Verdad que no va a funcionar? Right? It's not going to Se work. necesita el dinero. You need money. Se necesita el dinero para pagar este lugar donde nosotros nos reunimos. We need money to pay this place where we reunite. Entonces la palabra nunca dijo que el dinero es la raíz de todos los males, dijo que el amor al dinero. So the word of God doesn't say that money is the root of all evil, but the love for money. Que eso provocó que personas se extravíen de la fe. And that provoked for people to get away from the faith. Entonces mucha gente ama más el dinero que a Dios mismo. Many people love money more than Jesus himself. Es más, te digo algo. I La love to gente tell you busca a something. Dios para tener dinero. People look for God to have money. Y no busca a Dios de corazón por lo agradecido que deben estar con Dios. And they don't look for God from their heart for how grateful they should Ahora be no with quiero him. que me malinterprete. Now don't misinterpret La this. palabra del Señor dice que Dios nos ha dado la habilidad de hacer riquezas. The word of God says that he has given us the ability to make richness. Así que usted y yo podemos tener nuestro negocio, podemos tener nuestra casa y estar bien financieramente. So you and I can have our job, our house, and be good financially. Ahora, pero si usted ama más el dinero But if you love money more que a Dios, ahí está el problema. than God, there's a problem. Amén. Amen? Entonces, wow, eso me fue el tiempo. So, Aleluya. I ran out of time. ¿Cuántos me dan 10 minutos? How many give me 10 Levante su mano, minutes? ¿se me da 10 minutos? Lift up, raise 10, your 20, hand. 30, 40, 50, 60, no, no. Como 100 me dieron. Like 100 minutes No, I ya, got. ya voy a terminar. No, I'm about to finish. ¿Sí está aprendiendo, hermano? Are you learning, brethren? Amén. Vamos a otro ejemplo. Let's go to another example. Yo sé que a usted le gustan los ejemplos. I know that you like Usted no me examples. cree, pero le voy a dar ejemplo. You don't believe me, so I'll give you an Josué example. 1, capítulo 9. Joshua 1, chapter 9. ¿Qué le dice? What does it say? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. It says, this is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Entonces, todos hemos usado este versículo So all of us have used this verse como para decirle a una persona que le sigue echando ganas, ¿no? to tell someone to keep going. ¿Sí o no? Yes or no? Ese era mi versículo que usábamos cada vez que íbamos a visitar jóvenes, ese era el que le tirábamos, hermano. That was the verse we used to encourage our youth. Cuando yo era joven, When I was young, siempre. Es más, hasta había una canción que se llamaba Josué 1:9. there was a song that was named Joshua 1:9. No se la voy a cantar porque ando, ando ronco. I'm not going to sing it because I'm hoarse. Pero esto es más que una frase motivacional. But this is more than an encouraging phrase. Cuando Dios le habló a Josué, When God spoke to Joshua, fue antes de entrar a Canaán. it was before he went to Canaan. Acababa de morir Moisés. Moses had just passed away. Y el que iba a seguir la obra de Moisés, ¿quién fue? And who was going to continue the work Josué. of Moses? Joshua. Entonces ahora le tocaba a Josué So now it was Joshua's turn llevar a todo el pueblo de Israel to take all the people of Israel con lo bien que se portaban, aleluya. with how good they behaved. Le tocaba llevarlos It was his turn to take them para entrar a la tierra prometida. to the promised land. Entonces ahora le tocaba a él llevar todo ese problema. So it was his turn to take all of them. Entonces desde los primeros versículos, So since the first verses, 3 veces le dice la misma frase. 3 times he repeats the same phrase. Esfuérzate y sé valiente. Be brave and work courageous. En la segunda vez le dice esfuérzate y sé muy valiente. And the second time it says, be brave and be courageous. Y en la tercera le dice otra vez esfuérzate y sé valiente, que es el versículo 9. And again he tells him the same thing, which is in verse 9.
Porque ese es un llamado que Dios le estaba haciendo a Josué, Because that's the calling that God was telling to sabiendo que la Joshua. misión que iba a tener ahora era difícil, Knowing that the mission he was going to have now was hard. pero que tenía que confiar que la presencia de Dios iba a estar con él y iba a poder entrar a la tierra prometida. But he had to trust that the presence of God was going to be with him and he was going Déselo to para the la gloria del promised land. Señor. Give it to the glory of God. Entonces, la palabra no es nada más para que tú te sientas bien, So the word isn't just so you can feel better, sino para decirte, yo voy a estar contigo y vas a entrar a donde yo te mandé, aleluya. but to tell you I will be with you and you will go where I take you. Entonces, cuando tú entiendes la esencia de este versículo, So when you understand the essence of this verse, no vas a decir, ya vienen con el mismo versículo otra vez. you're not going to say, oh, here they come with the same verse again. No, No. vas a decir, wow, yo entiendo esa revelación. You're going to say, wow, I understand that Quiere decir que revelation. la presencia de Dios va a estar conmigo y yo voy a llegar a donde Dios me mandó. It means that the presence of God will be with me and I will go where where he takes me. Y esa era la convicción que yo tenía cuando yo fui siempre que voy a orar por alguien. And that was the conviction I have each time I pray for someone. Porque, ¿le abro mi corazón? Because can I open up my heart? A veces yo le digo al Señor, Señor, ¿y si yo oro por esa persona y no se sana? Sometimes I say, what if I pray for that person and they're not healed? Y el Señor me dice, And the Lord tells me, entiendo la convicción I understand the conviction de que yo oro, that I pray, yo obedezco that I obey, y el Señor hace su voluntad. and the Lord does his works. Mi esposa My wife vio a mi hermano que le hablé. saw my brother that I called him. Mi hermana Marlene lo vio como estaba. My sister Marlene saw how he Ya was. mi hermano Eduardo lo vio un poquito mejor, My brother Eduardo saw him a little better. pero se veía difícil, hermano. But it was hard, brethren. Bien difícil. Very hard. Pero si el Señor está con nosotros, But if the Lord is with us, aunque se vea muy difícil, Dios va a hacer la obra conforme a su perfecta voluntad. even if it seems hard, God Amen. will do the work with his perfect Nunca knowledge. deje de creer, hermano. Never stop believing, brethren. Nunca deje de creer. Never stop believing. Porque la palabra del Señor nos va a dar esa fe que necesitamos. Because the word of God will give us that faith that we need. Amén. Amen. Aleluya. Me voy a brincar 2 páginas para poder avanzar. I'm going to skip 2 pages to be able to continue. ¿Sabe que en 3 de Juan capítulo 1 versículo 2 In 3 John chapter 1 verse 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. it says, Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are as strong in spirit. Amén. ¿Tenemos ese completo, pastor? No. Ok, entonces nosotros usualmente ligamos este versículo Usually we use this verse para decirle a la persona to tell the person que va a ser prosperado así como crea en el Señor, ¿no? that will be as prosperous as much as he believes in God. Ahora, lo que estamos leyendo aquí no es una promesa general de riqueza, que es como generalmente se usa, Now what we're reading here isn't a general promise of richness, sino el apóstol Juan le estaba escribiendo a su amigo Gallo, but Apostle John was writing to his friend Gaius. tenía miedo, pensé que iba a decir rooster o algo, no sé. ¿Cómo era? Gaius. Ese, el guys. Bueno, el apóstol Juan que le estaba escribiendo a su amigo Gallo, He was writing to his friend Gaius. y entonces está al empezar la carta, And so el capítulo, the chapter starts, y es un deseo de bienestar que le estaba hablando el apóstol Juan. and it's a desire of well-being, Como cuando usted saluda a alguien. like when you greet someone. No era una garantía de prosperidad material. It's not a guarantee of prosperity in the materialistic Amén. things. So, Amen. tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. ¿A cuánto le está bendiciendo la palabra? So you have to be attentive. How many is this word Amén, blessing? aleluya. Amen. Y ya con esto voy terminando I'm going to finish with this. con la introducción.
with the introduction. No, ya voy terminando. Now I'm already finishing. Entonces, ¿cómo podemos estudiar el contexto correctamente? So how can we study the context correctly? Usted tiene que leer antes You have to read before y después del versículo que usted esté leyendo. and after the verse that you are reading. Nunca vamos a poder hacer una doctrina solamente de un texto, We will never be able to form a doctrine just from one verse porque nos vamos a equivocar. because we will make mistakes. En Hechos capítulo 1, versículo 8, In Acts chapter 1 verse 8, dice: it says, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. it says, but you will receive power then when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness, telling people about me everywhere, in Jerusalem, through Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Cuando hablamos de Hechos 1:8, When we speak about Acts 1:8, mucha gente piensa many people think que los dones that the gifts es simplemente para sentirnos más espirituales que otras personas. are simply to feel more spiritual than other people. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, When the Holy Spirit comes before us, o el hablar en lenguas, que nos puede hacer ser más espirituales que otros. or the speaking of tongues can help us Pero eso help no es us lo be que, more spiritual. esa no es la intención de ese versículo. But that's not the intentions of this verse. Lo que nos está dando a entender este versículo What this verse is helping us understand es de que se nos iba a ser dado el Espíritu Santo is that the Holy Spirit was going to be gifted para poder testificar to be able to y testify para poder expandir el Evangelio de Dios. and to expand the kingdom of God. Y el Espíritu Santo And the Holy nos Spirit iba a quitar la vergüenza, nos iba a dar de nuevo was going to take away our embarrassment and will give us new boldness, para poder hablar la palabra del Señor. so to be able to keep going with the word Por of si usted God. no sabía, después de que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, If you didn't know it, when after the Holy Spirit came over the que le apostles, invito a leer la carta, el libro de los Hechos. and I invite you to read the book of Acts, Después de que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, after the Holy Spirit came over the se apostles, esparcieron predicando el Evangelio por todos lados. they went and they preached the kingdom of God through everywhere. Pero no fue fácil, But it wasn't easy. no fue jamón, como dirían los cubanos, aleluya. It wasn't a piece of ham. It wasn't easy. Fue difícil, It was hard. fue difícil. It was hard. Recibieron persecución. They received persecution. Cuando estuvieron llevando el Evangelio se dieron cuenta los judíos y los botaban, los sacaban de la ciudad. When they went to go evangelize, Los apedreaban, los metían a la cárcel. they were stoned and they were taken to jail. Amén. Amen. Entonces necesitaban el poder del Espíritu Santo para expandir el reino. So they needed the power of the Holy Spirit to Ninguno expand de the ellos se kingdom. sentía más espiritual que el otro, Neither of them felt more spiritual than the other. sino eran un solo cuerpo y entendían la misión que el Señor les había dado. But they were one single body and they understood the mission that the Lord had given. Amén. Amen. Para poder estudiar el contexto correctamente necesitamos saber, conocer quién lo escribe y a quién lo escribe. To be able to understand the context correctly, we have to understand who is the writing it and to who are they writing it to. Pastora, no va a poder terminar, está muy largo. Pastora me dijo, son muchos versículos, pastor. She told me there are too many verses, Pastor. Bueno, ya. Well, too late. Vaya conmigo a Gálatas. Go with me to Galatians. En Gálatas encontramos el apóstol Pablo, In Galatians, we find the Apostle Paul, donde les escribió para corregir una enseñanza que se estaba dando mal. where he wrote to them to correct a teaching that was given wrong. En Gálatas In Galatians, había un problema there was a problem donde estaban enseñando que la salvación dependía de la ley. where they were teaching that salvation depended on the law. ¿De qué dependía? What did it depend De on? la ley. Uy, si me The está law. poniendo atención, de la ley. Paying attention of the law. Entonces, si tú no conoces lo que se refería el apóstol Pablo, So if you don't know what the Apostle Paul was referring to, puedes malinterpretar Gálatas you can misinterpret Galatians y puedes caer en el error de enseñar que tenemos que guardar la ley para ser salvos. and you can fall into the error that you have to keep the law to Pero be vamos a leer saved. Gálatas 5 del 2 al 9. But we're going to read Galatians 5:2-9. Léalo conmigo para que no se me duerma, aleluya. Read it with me so you don't fall asleep. Dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Por si usted no sabía, se tenían que circuncidar los judíos para poder guardar la ley.
¿De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis? De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que ora ¿por qué? Por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. It says, listen, I, Paul, tell you this. If you are counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be no benefit to you. I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation with the whole law in the whole law of Moses. If you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. But we who live by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. For when we placed our faith in Jesus Christ, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. You were running the race so well. Who has held you back from following the truth? It certainly isn't God, for He is the one who called you to freedom. This false teaching is like yeast that spreads to the whole batch of dough. So, en el libro Gálatas, So in Galatians, el apóstol Pablo estaba batallando con los Gálatas porque le querían regresar a la ley. the Apostle Paul was dealing with them because they wanted to go back to Y no the law. entendían que el sacrificio de Jesús era suficiente. And they didn't understand that the sacrifice of God was enough. Entonces estaba teniendo una batalla el apóstol Pablo. So he was having a battle. Por eso, That's why. cuando alguien le diga que usted tiene que guardar la ley, When someone tells you that you have to keep the law, usted tiene que tener cuidado you have to be careful de lo que usted está escuchando of what you are listening y de cómo usted lo está haciendo. and how you are doing it. Pastor, ¿quiere decir que puedo hacer lo que me dé la gana? Pastor, does this mean I can do whatever I want? No. No. Vamos a Gálatas capítulo 5 Let's go to Galatians chapter 5 del 13 al 15. from 13 to 15. ¿No está ahí tampoco? No está. Yo se lo voy a leer. Gálatas 5, 13 al 15 dice: les habló así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, diga conmigo, libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose, yo no soy yo, eso lo dice la palabra, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. It says, my Christian friends, God has chosen you to serve Him as free people, but you are still weak and human. So you are not free to do anything that you might want to do. Instead, you must serve one another, because you love each other. One rule brings together all the rules in God's law. That one rule says, love other people as much as you love yourself. So do not live like wild animals. Wild animals fight and they eat each other. If you attack each other like that, be very careful. You may destroy one another completely. Amén. Amen. So tenemos que tener cuidado. So we have to be careful. ¿Por qué le digo esto? Why do I say this? Porque a veces la persona no sabe bien la palabra del Señor, no lee la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios Because sometimes people don't know the word of God, they don't study and they don't read it. y se atreve a dar consejos que puede lastimar a otras personas. And they dare to give advice that will hurt other people. Dice ahí mordiéndose, It says they're to eating each other, devorándose los unos a otros. devouring one another. Aleluya. Hallelujah. Las palabras pueden caer en error a tu hermano sin que te des cuenta. The words can fall into error with your brethren Pastor, es without que you yo pensé noticing. que esto era así. No es lo que tú piensas, hijo, hija. Es lo que dice la palabra. Pastor, it's because I thought it was this, but it's not what you think, it's what the word Pastor, es says. que a mí me enseñaron que se hacía de esta manera y no se hacía de esta manera. ¿Lo estudiaste en la palabra? Pastor, it's because they taught me that it was done this way, not this way. Did you study the word? So, tenemos que tener cuidado, hermano. So you have to be careful, brethren, Cuando usted hable o cuando usted escuche a alguien. when you're speaking or when you're hearing other people. Y eso se aplica en muchas áreas. And that is applied in many areas.
en muchas áreas. in many areas. Pudiera enumerar unas cuantas. I could name a few. Le voy a decir las que pasaron conmigo para que usted no se ofenda. ¿Está bien? I'm going to say the ones that happened to me so you don't get offended. Unos hermanos me dijeron, sí, pastor, usted. Ok, Sí. está bien, yo. A mí no me gustaba levantar mis manos cuando yo cantaba al Señor. I didn't like lifting up my hands when I sang to the Lord. Yo era de las personas que decía, Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo lo alabo de aquí, de mi corazón. I was one of those people that said, God knows my heart and God knows that I'm worshiping Him from my heart. Pero la palabra nos manda a levantar nuestras manos delante del Señor. But the word tells us to lift up our hands before God. Ok, vamos a otra. Okay, let's go to another one. Voy subiendo. I'm going up. A mí no me gustaba danzar en medio de la presencia del Señor. I didn't like to dance in the midst of the presence of the Lord. ¿Sabe qué decía? You know what I said? Dios sabe que yo le alabo de alegría de mi corazón. God knows that I worship Him with happiness in my heart. Pero era simplemente un pretexto porque a mí me daba vergüenza. But it was simply an excuse because I was embarrassed. Porque yo me sentía ridículo. Because I felt ridiculous. Pensaba que estaba haciendo un ridículo ahí enfrente de la gente. I thought that I was making myself a fool in front of people. Pero entonces estudié la palabra But I studied the word. y no fue de ahora, fue desde el principio en la Biblia. And it wasn't from now, but since the beginning of the Cuando Bible. iba saliendo el pueblo de Israel, When the people of Israel were coming out, que recibieron la victoria, dice que María, that they received the victory, it says that Mary, se juntaron con ella varios más y empezaron a danzar y María empezó a entonar un canto. it says that other people joined her and they started to dance and she started to sing. La hermana de Moisés, ¿cuánto han leído eso? How many have read it? ¿Amén? Bueno, Amen. pastores, ¿qué será María? Oh, it's because that was Mary. Probablemente andaba zafada. Maybe she was Crazy. crazy. Ok. Vamos a decir que María, no sé qué le habrá pasado. Ok, vamos más adelantito. Let's go more. Vamos a meternos con David. Let's go with David. ¿Cuántos conocen a David? How I know David? David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? It says that David was a man that was confront. ¿Cuál era la característica de David que fue criticado por su propia esposa? What was the characteristic of David that was criticized by his own wife? Que danzaba, That he danced. pero que danzaba aquí como las hermanas que estaban danzando. That he danced like this, like the sisters were dancing. ¿Cómo usted se imagina que danzaba David? How do you imagine that he danced? ¿Cómo dice la palabra? What does the word say? De una manera extravagante. In an extravagant way. La esposa, His wife, bendito Dios por las esposas, aleluya. La esposa his wife lo empezó a criticar de una manera y dice, ¿qué es ese ridículo que tú estás haciendo? started criticizing him and Tú saying, eres el rey. you look ridiculous, Y you're the estás ahí king. haciendo todo ese ridículo. And you're there making yourself a fool. Dice que se empezó a quitar las vestiduras. He started to take off his clothes, his garments. ¿Qué haría usted si yo empiezo a botar el saco y los zapatos aquí? What would you do if I throw away my suit Y me and pongo a danzar delante de la presencia del Señor. in my shoes and I started dancing before the presence of the Lord? Probablemente diría, el pastor se volvió loco. You would probably say the pastor it's crazy. Lo perdimos. We lost him. Entonces perdimos a David también. Then we lost David too. ¿Sí o no? Yes or no? No lo convenzo todavía. I haven't convinced Ok, you. la palabra del Señor nos manda muchas ocasiones en los salmos a danzarle al Señor. The word of God tells us in numerous times to dance in the presence of. Es que a mí no me gusta The que Lord. hagan mucho ruido en la alabanza. It's because I don't like for them to make that much noise in the worship. ¿Usted ha escuchado el sonido del pandero? Have you heard the sound of the tambourine? El pandero hace ruido, ¿verdad? The tambourine makes noise, right? Bueno, la palabra nos manda a usar el pandero. Well, the word teaches us to use the tambourine. Los címbalos resonantes. The Cymbals. sounding ¿Has cymbals. escuchado cuando le damos a los címbalos? Psh. Have you heard when we sound the cymbal? ¿Lo has escuchado, sí o no? Have you heard it? Cuando Mikey le hace... pa, pa, psh. When Mikey goes to Son címbalos. those are cymbals. ¿Sí o no? Yes or no? No se puede enojar conmigo porque estoy tocando los címbalos. You can't get mad at me because I'm playing the cymbal. Es la alabanza a mi rey y mi señor. No es para usted, es para el Señor. It's a worship for my King and for my Savior. It's not for you, Así but que for the a Lord. causa de él yo me voy a volver loco alabando al Señor. So because of him, I will go crazy. Y usted lo worshiping debería de him. hacer también. And you should do it too. Quizá en la iglesia que usted se convirtió, cuando usted llegó al Señor, le dijeron que todo eso era prohibido. Maybe the church you used to go to, they said that was prohibited.
Pero si yo me tomo el tiempo y le enseño con la palabra de que el hombre de Dios que fue conforme al corazón del Señor era un loco adorando a Dios. But I take my time and I teach you that the man of God that was conformed to his heart, he was crazy when he worshiped God. Amén. Amen? Entonces, ¿con cuánto más nosotros no deberíamos de ser agradecidos y adorar a Dios sin vergüenza? So why shouldn't we be grateful and worship God without being ashamed? Por eso cuando alguien le enseñe algo, hermano, que usted no está muy seguro, That's why when someone teaches you something when you're not so sure, si usted está en esta iglesia, usted puede venir y me pregunta y yo le enseño. if you're in the church, you can come and you can ask me and I'll teach you. Y si usted me dice, pastor, pero la Biblia dice esto, dice el otro, yo te voy a decir, ok, pues vamos a estudiarlo, vamos a estudiarlo. If you say, Pastor, where the Bible says this and that, I'll say, okay, let's study it. Amén. Amen? Y salimos de la duda y seguimos para adelante. And we'll get out of doubt and we'll go ahead. Amén. Amen? Amén. Yo sé que hoy no hubo muchos amenes, pero I know there wasn't many amens el today. Señor me dio este estudio para que usted pudiera entender mejor la palabra, estudie mejor la palabra, The Word of God gave me the study so you could understand it and study it better. y de esa manera no vamos a ser engañados. And in this way we won't be deceived. Amén. Amen? Y si acaso dice, pastores, que a mí me enseñaron And if you say, well, Pastor, they taught me que en la iglesia no se hace ruido, que todo tiene que estar bien calmado. that in church you can't make noise and it has to be calm, Yo entiendo el principio de reverencia, I understand the principle of reverence. pero también entiendo el principio de alegría y regocijo. But I also understand the principle of happiness and joy. Tenemos un Dios que está vivo. We have a God that's Él no alive. está muerto. He is not Él dead. resucitó con poder. Con su poder se levantó. He came alive with his La power. muerte no pudo con él. Death could not with El him. enemigo pensó que lo había vencido, The enemy thought he had pero el won. Señor resucitó But the Lord y nos dio rose, vida juntamente con and He él. gave us life with Y Him. ahora no estamos muertos. And we are not dead. Ahora Él rompió la acta de decretos que estaba en contra de nosotros. He broke the act of decrees that was against Y us. ahora Él nos ha dado vida And now He has given us y life vida en abundancia. and life in abundance. Y ahora podemos decir, como dice el apóstol Pablo, And now we can say how the Apostle Paul ya no says, vivo yo, I don't live, más vive Cristo en mí. but God lives in Y si me. vive Cristo en mí, And if Christ lives yo in voy a me, glorificar al Padre. I will glorify the Father. Yo voy a adorar al Padre. I will worship the Yo voy a Father. hacer la voluntad del I Padre. will do the volume of No the voy a Lord. escuchar al enemigo. I will not listen to the No voy a enemy. escuchar la religión. I will not listen to Yo voy a religion. hacer la voluntad del Padre, I will do what the Lord tells me, porque Él fue because He was quien me rescató. the one who rescued me.